Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y a Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos del Evangelio de hoy, tomado de San Lucas en el capítulo 6. Precisamente en la elección del grupo de sus apóstoles, nos dice cómo Jesús busca el encuentro con Dios y sube a la montaña. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, la montaña es siempre el lugar del encuentro con Dios. No solamente es un ascenso físico, permítame también la expresión, es un ascenso espiritual. Nos dice que Jesús sube a la montaña y claramente nos da la acción que va a realizar en la montaña: sube a orar. Es más, aclara el evangelista Lucas que pasó la noche orando a Dios. Descubrimos no solamente en este texto evangélico, sino en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, que los grandes momentos de la vida de Jesús estuvieron precedidos por largas horas de oración. Encontramos, por ejemplo, que para iniciar su vida pública, Jesús en el desierto de Judea pasó 40 días y 40 noches en oración. Encontramos que en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor, Jesús, antes de transfigurarse frente a Pedro, Santiago y Juan, estaba en oración. Encontramos que Jesús, antes de vivir el momento intensísimo y definitivo del Gólgota y de ser aprendido en Getsemaní, estaba en oración profunda, con una intensidad tal que sudaba sudor como tal y sangre, agua y sangre. Encontramos igualmente en este pasaje que antes de elegir el grupo de los 12 apóstoles, con los cuales de alguna manera iba a acompañar su vida pública y a constituir, a fundar la iglesia, pasó la noche en oración. Nos dice que llama a cada uno de ellos. Primero son sus discípulos, aprendices. Luego nos dice que los escoge y los nombra apóstoles. En la Biblia, darle un nombre a una persona es asignarle una misión. Cada uno de ellos venía a realizar una misión, la misión de entregar la vida con amor y por amor, como entregó la vida con grande amor y por amor a nosotros el Maestro Jesús. Nos dirá también, después de enumerar a cada uno de ellos por su nombre, nos dirá que iban a escuchar a los discípulos, que la gente los buscaba para que los curaran de sus enfermedades y que de alguna manera la gente, acercándose a Jesús, trataban de tocarlo porque salía de él una fuerza que los sanaba a todos. Esa es la tarea del discípulo, no solamente de Jesús, escucharnos. El ser humano hoy necesita escuchar un mensaje con sentido y a veces, frente a tanto ruido del mundo, frente a tanta banalidad, necesitamos escuchar mensajes que le den mayor sentido, mayor hondura a nuestra existencia. Venían a escuchar a Jesús, pero quieren escuchar a los discípulos modernos, nosotros los predicadores, y querer escuchar a Jesús a través de nosotros predicadores o de los discípulos en tiempos de Jesús. Pero también nos dice que iban donde Jesús para que los curara de sus enfermedades. Hoy también nosotros, es porque nos falta fe, pero hoy también nosotros, predicadores, nuevos apóstoles, nuevos profetas en el siglo XXI,
por el bautismo, por la fuerza del Espíritu Santo, podemos orar por otras personas pidiendo su curación, su sanación orgánica y sobre todo su sanación psicológica y espiritual. Qué hermosa la Iglesia cuando rinde homenaje a esas columnas sobre las que se constituyó la Iglesia. El catolicismo no apareció ayer, ni apareció en los últimos 100 años, como las más de 30.000 iglesias protestantes o cristianas no católicas que hay en América Latina. Todas son un fenómeno moderno de los últimos 100 años. La Iglesia Católica apareció hace 2000 años, no hace 100, y apareció fundada sobre las columnas de los apóstoles. Por eso decimos que la Iglesia es una, no son muchas, que es santa a pesar de que haya pecado, porque nos guía el Espíritu Santo en las debilidades humanas, que es apostólica, porque está fundada sobre la fe de los apóstoles, y es católica porque está llamada a la catolicidad, a la universalidad, sin de alguna manera entrar en sectarismos frente a nadie. Señor, ayúdanos en nuestro mundo hoy a ser personas orantes, que nos sintamos llamados, escogidos por Jesús, y que ejemplo de Jesús podamos predicar su mensaje y por la oración sanar de tantas enfermedades al hombre de hoy. Amén. Hasta agotar sus fuerzas y sin nada lograrlo. Sé que hay una razón, eso yo bien lo sé, es un ejemplo vivo, pues el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido, pues el Señor Jesús vino para servir. Más que dar, también es más
la misión de entregar la vida con amor y por amor, como entregó la vida con grande amor y por amor a nosotros el Maestro Jesús. Nos dirá también, después de enumerar a cada uno de ellos por su nombre, nos dirá que iban a escuchar a los discípulos, que la gente los buscaba para que los curaran de sus enfermedades y que de alguna manera la gente acercándose a Jesús trataban de tocarlo porque salía de él una fuerza que los sanaba a todos. Esa es la tarea del discípulo, no solamente de Jesús, escucharnos. El ser humano hoy necesita escuchar un mensaje con sentido y a veces, frente a tanto ruido del mundo, frente a tanta banalidad, necesitamos escuchar mensajes que le den mayor sentido, mayor hondura a nuestra existencia. Venían a escuchar a Jesús, pero quieren escuchar a los discípulos modernos, nosotros los predicadores, y querer escuchar a Jesús a través de nosotros predicadores o de los discípulos en tiempos de Jesús. Pero también nos dice que iban donde Jesús para que los curara de sus enfermedades. Hoy también nosotros, es porque nos falta fe, pero hoy también nosotros, predicadores, nuevos apóstoles, nuevos profetas en el siglo XXI, por el bautismo, por la fuerza del Espíritu Santo, podemos orar por otras personas pidiendo su curación, su sanación orgánica y sobre todo su sanación psicológica y espiritual. Qué hermosa la Iglesia cuando rinde homenaje a esas columnas sobre las que se constituyó la Iglesia. El catolicismo no apareció ayer, ni apareció en los últimos 100 años, como las más de 30.000 iglesias protestantes o cristianas no católicas que hay en América Latina. Todas son un fenómeno moderno de los últimos 100 años. La Iglesia Católica apareció hace 2000 años, no hace 100, y apareció fundada sobre las columnas de los apóstoles. Por eso decimos que la Iglesia es una, no son muchas, que es santa a pesar de que haya pecado, porque nos guía el Espíritu Santo en las debilidades humanas, que es apostólica, porque está fundada sobre la fe de los apóstoles, y es católica porque está llamada a la catolicidad, a la universalidad, sin de alguna manera entrar en sectarismos frente a nadie. Señor, ayúdanos en nuestro mundo hoy a ser personas orantes, que nos sintamos llamados, escogidos por Jesús, y que ejemplo de Jesús podamos predicar su mensaje y por la oración sanar de tantas enfermedades al hombre de hoy. Amén. hasta agotar sus fuerzas y sin nada lograrlo. Sé que hay una razón, eso yo bien lo sé, es un ejemplo vivo, pues el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido, pues el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido. Servir es algo más que dar, también es más que sembrar. Servir es darte a ti mismo sin esperar recibir. Servir es vivir en Cristo y para el mundo morir. Servir es darte a ti mismo sin esperar recibir.
un ascenso espiritual. Nos dice que Jesús sube a la montaña y claramente nos da la acción que va a realizar en la montaña: sube a orar. Es más, aclara el evangelista Lucas que pasó la noche orando a Dios. Descubrimos no solamente en este texto evangélico, sino en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, que los grandes momentos de la vida de Jesús estuvieron precedidos por largas horas de oración. Encontramos, por ejemplo, que para iniciar su vida pública, Jesús en el desierto de Judea pasó 40 días y 40 noches en oración. Encontramos que en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor, Jesús, antes de transfigurarse frente a Pedro, Santiago y Juan, estaba en oración. Encontramos que Jesús, antes de vivir el momento intensísimo y definitivo del Gólgota y de ser aprendido en Getsemaní, estaba en oración profunda, con una intensidad tal que sudaba sudor como tal y sangre, agua y sangre. Encontramos igualmente en este pasaje que antes de elegir el grupo de los 12 apóstoles, con los cuales de alguna manera iba a acompañar su vida pública y a constituir, a fundar la iglesia, pasó la noche en oración. Nos dice que llama a cada uno de ellos. Primero son sus discípulos, aprendices. Luego nos dice que los escoge y los nombra apóstoles. En la Biblia, darle un nombre a una persona es asignarle una misión. Cada uno de ellos venía a realizar una misión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y a Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos del Evangelio de hoy, tomado de San Lucas en el capítulo 6. Precisamente en la elección del grupo de sus apóstoles, nos dice cómo Jesús busca el encuentro con Dios y sube a la montaña. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, la montaña es siempre el lugar del encuentro con Dios. No solamente es un ascenso físico, permítame también la expresión, es